En unos instantes más daremos inicio con la conferencia que con mucho cariño y total profesionalismo se ha preparado para todos ustedes. El tema: los temores infantiles. Demos pues la bienvenida a nuestra expositora consentida de Úpale, la licenciada Leonor Lozano. Adelante con los micrófonos. Hola a todos, me da mucho gusto verlos nuevamente por aquí. Veo caras conocidas, caras nuevas. Todavía faltan algunas personas por llegar, pero vamos a dar comienzo en honor a su puntualidad. Mi nombre es Leonor Lozano y tengo a cargo la Dirección General de Úpale. El día de hoy tenemos el tema de los temores infantiles, un tema muy solicitado por ustedes, puesto que ¿qué niño no ha tenido miedo a algo? E incluso ¿qué papá todavía no le tiene miedo a algo? Este tema tiene mucho que ver con esas emociones que vemos en muchos niños y que nos preocupan mucho a los papás. Cuando cierta cantidad de ansiedad o miedo, que son emociones normales, los estimula a reaccionar de una manera muy rápida, y esta reacción marca una reacción de huida o de ataque, porque es algo instintivo que tenemos. Ciertos temores están condicionados por el proceso de crecimiento y desarrollo, como vamos a ver ahorita. Es decir, ciertos temores están presentes de manera, digamos, esperada, aunque no todos los niños lo deban tener, pero ciertos temores son más esperados en una etapa del desarrollo que en otra. No es lo mismo a los 10 años tener miedo a la oscuridad, ¿sí? O no es lo mismo a los 8 años no querer separarse de mamá. Ya superada la etapa, el temor tiende a desaparecer si las condiciones que lo rodean son, digamos, entre comillas, normales. La niñez es una etapa de alta susceptibilidad a sufrir temores por los siguientes factores. Primero, pues bueno, los niños son más vulnerables a sufrir un daño físico por su misma condición de niños. Hay una inmadurez del aparato psicológico, dependen mucho más de nosotros para todo, en forma natural. Esa dependencia natural pues los condiciona a que se recarguen en nosotros cuando requieran de algún apoyo, de ahí la importancia de observar cómo reaccionamos nosotros también ante ciertas situaciones, porque los miedos son aprendidos. La actitud protectora de los padres que impulsa a prevenir ciertos peligros. Los podemos prevenir o los podemos fomentar. Si sale una cucaracha por aquí y la mamá se sube a la mesa y grita, obviamente que el niño va a creer que es casi el dinosaurio que la va a atacar, y el niño va a aprender a reaccionar de la misma manera. Vemos que aproximadamente entre los 6 meses a los 3 años, muchos niños presentan temor a las personas que no conocen, a separarse de sus padres o de las personas que los cuidan frecuentemente, a ruidos fuertes, sobre todo inesperados, a luces muy brillantes, y esto se da porque en este periodo es el periodo de la dependencia natural del niño hacia sus padres. Por eso la edad ideal para que los niños inicien su escolaridad son los 3 años, ideal, que ahorita por cuestiones de modernidad y necesidad de trabajo de las mamás sea necesario antes, ese es un problema social. Pero psicológicamente los niños dependen mucho de los padres los 3 primeros años, y de ahí la importancia que cuidemos este tipo de reacciones que nosotros tenemos ante situaciones como las alturas o un elevador, las escaleras eléctricas, los perros, las arañas, las cucarachas, en fin, los payasos, las piñatas. Hay muchas cosas a las que los niños tienen miedo. En esta etapa, los temores que más frecuentemente se ven, es decir, de los 2 a los 6 años, es a los insectos, a la oscuridad, al médico. Tienen más conciencia de que cada que van con el médico los pica, a las alturas, a los monstruos, pesadillas, a la escuela, en fin, a las tormentas, sobre todo porque es algo que no ven, y son ruidos, muchas veces hay papás que también se asustan. Más o menos a partir de los 12 años se preocupan mucho cuando se cortan, por ejemplo, se raspan una rodilla,
y hagan de cuenta que se hicieron una gran herida, a participar, por ejemplo, en un evento social o a quedarse en otro lugar sin los papás, a sentirse inferiores y muchas situaciones escolares. Un temor que se da muy frecuentemente en la primera infancia es cuando el niño se separa de sus papás. Sucede que cuando el niño distingue entre el tú y el yo, es cuando el niño se da cuenta de que la mamá existe, aunque no la vea, y esta diferenciación entre tú eres una persona diferente de mí, pasa por un proceso en el que es necesario primero tener un apego a la mamá, un vínculo muy estrecho para después poderle dar la espalda y separarse de ella. El niño que generalmente no se quiere separar de mamá, sobre todo cuando se da angustia, porque puede haber ansiedad y no pasa nada, pero la angustia ya es somatización de la ansiedad, son las manifestaciones físicas de la ansiedad, es decir, palpitaciones, sudoración, temblores, ojos desorbitados, esas sí se imaginan, como un ataque de pánico, ya el niño ya sufre, parece que está sufriendo, se distingue claramente de un berrinche o de un berrinche de manipulación, ¿sí? Se ve que el niño está sufriendo y que siente que le están arrancando algo importante. Cuando vemos estos síntomas de angustia de separación, nos preocupa porque el niño puede estar teniendo heridas emocionales que después son más difíciles de sanar y que le van a afectar sobre todo en su desenvolvimiento social y en la escuela. Pero si los padres son tolerantes ante el deseo de no perderlos de vista, adquirirá la seguridad para superar la etapa. Es decir, los papás debemos estar presentes en forma incondicional, es decir, disponibles. La palabra clave es disponible. Si yo estoy disponible y el bebé o el niño se va, regresa, me está checando, se va, regresa, me está checando, eso le está dando seguridad. Si yo me salgo y a escondidas y le digo al papá, entreténmelo para que no llore cuando me salga y me salgo a escondidas, eso le va a generar una angustia, porque si el niño cree que te le vas a desaparecer en cualquier momento, va a ser muy difícil que se pueda despegar de ti. En cambio, si en la puerta te dice adiós, aunque llore, y él ve cuando te vas y regresas, esa partida, es decir, ese adiós le significa que va a tener un regreso. Y eso le da más seguridad. ¿Pero qué nos han enseñado? Lo contrario, ¿verdad? Salirnos a escondidas. ¿Por qué? Porque el que sufre es el adulto. A los adultos no nos gusta ver a los niños llorar. Creemos que el niño está sufriendo, pero no le estamos ayudando a superar esta transición de separación gradual, incondicional, poco a poquito, en donde el niño me pone a prueba, va y regresa, y eso es lo que al niño le va a dar la seguridad, porque en su inconsciente va a decir, cuando yo la necesito o lo necesito, ahí va a estar. Entonces me puedo separar con confianza y me puedo quedar en el kinder porque sé que va a regresar por mí. Sí se han sabido de niños que en el jardín de niños o en el maternal es una angustia y lloran. Claro, las maestras les van a decir, no, ya se le quitó al rato. Claro, el niño se hace la idea de que, pues bueno, se resigna, pero el niño está sufriendo internamente. Y no se vale cuando lo podemos hacer de una forma gradual y podemos evitar estos temores. Todos los cambios drásticos los 2 primeros años pueden afectarles con más frecuencia, sobre todo cuando son niños muy sensibles, y esto lo podemos ver desde que están en la cuna, desde el hospital, hasta la enfermera a lo mejor nos decía. Me escuchaba que me acercaba y el niño ya estaba llorando y todavía ni lo picaba. Bueno, es un niño perceptivo, hipersensible. Tenemos que tener más cuidado con los cambios, sobre todo cuando son drásticos, un cambio de casa, un cambio de ciudad, un cambio de… La mamá se mete a trabajar de un día para otro, y de un día para otro lo dejó en un kinder sin haberlo llevado primero, poquito tiempo y luego más tiempo y así, para que el niño pueda ir tolerando esa separación en forma gradual. Algo muy conocido son los miedos nocturnos. Hay que distinguir entre miedos y pesadillas y terrores nocturnos. Las pesadillas son sueños terroríficos y prolongados que dejan recuerdos vívidos, es decir, el niño se acuerda de lo que soñó. Ya más o menos a los 4 años ya dicen soñé tal cosa, antes es difícil que puedan conceptualizarlo. Y es una señal de ansiedad, generalmente está relacionado con algo que vivieron durante el día
¿sí? O un día muy ajetreado, muchas visitas o un accidente quizás aunque sea leve, cualquier situación que se haya salido de la rutina, quizás algún niño lo mordió en el parque, experiencias de ese tipo, se cayó, lloró mucho. El sueño no es real, pero los sentimientos que el niño experimenta sí. Cuando el niño empieza a expresar que soñó feo, créanle, porque sí, el niño sí, ya sabemos que ese monstruo, ese horrible cosa que soñó, no existe. Nosotros como adultos sí lo sabemos, pero el niño no puede distinguir todavía la realidad de la fantasía y para él, mientras esté en su mente, existe y lo atemoriza y va a tener el miedo, ¿sí? También esto escenifica un conflicto existente en la vida del niño, pero no necesariamente implica que haya una gran conflictiva familiar. Muchas veces hay crisis, una crisis económica, una crisis familiar, un familiar enfermo. Pues todas las familias pasamos por crisis y el niño generalmente refleja lo que estamos viviendo en casa. Entonces, si vemos que el niño está empezando a tener pesadillas, hay que checar qué es lo que está sucediendo alrededor, acudir a su recámara, tranquilizarlo, decirle que sí le creemos, que soñó feo, que ya va a pasar, contarle un cuento agradable, estar un ratito con él y vuelve a conciliar el sueño. En cambio, los terrores nocturnos tienen relación con un suceso traumático específico o con un conflicto actual, pero aquí la diferencia con las pesadillas es que el niño no recuerda lo que soñó, lo que sucedió. Llora dormido, aunque ustedes le vean los ojos despiertos, los ojos abiertos, el niño llora dormido, o sea, realmente es como si estuviera sonámbulo, pero aunque no se pare. Sí, es decir, el niño llora, grita, se asusta, ustedes tratan de tranquilizarlo y no se tranquiliza. Y eso desespera mucho a los papás porque ustedes sí están tratando de hacer algo por él y el resultado no lo tienen porque el niño no se está dando cuenta que ustedes están ahí. El niño sigue con lo que está soñando, ¿sí? Claro, es una manifestación conductual mucho más aparatosa y preocupante que una pesadilla. Las dos son importantes, pero esta es un poquito más fuerte. Se dan generalmente al comenzar la noche o durante la etapa de sueño más profundo. Reaccionan de manera repentina, se despiertan, ustedes escuchan y su corazoncito está latiendo rapidísimo, muchas veces están sudando, tardan en tranquilizarse y de repente se duermen como si nada hubiera pasado y el otro día se despiertan y ¿qué te pasó? ¿De qué? Ellos no recuerdan nada de lo que sucedió. Sí, esos son los terrores nocturnos. También están muy relacionados con sucesos, ya sea recientes o no recientes, ocurridos en el entorno inmediato del niño, que generalmente a veces no lo asociamos. Incluso el nacimiento de un nuevo hermano puede generar un terror nocturno o una pesadilla, dependiendo de la sensibilidad del niño. Los temores a la oscuridad, pues bueno, los niños imaginan toda clase de monstruos y criaturas del espacio exterior en las sombras y traducen en amenazas hechos cotidianos porque su pensamiento, pues bueno, tiene una imaginación impresionante y como les comentaba, no pueden distinguir lo real de lo irreal. Cualquier miedo imaginario se puede transformar en algo real o temible para el niño. Ustedes pueden abrir la puerta del closet y decirle, mira, vamos a revisar, ves abajo de la cama, ves, ya, prendí la luz, no hay nada, ves, ya está todo revisado. En cuanto ustedes apagan la luz, ellos creen que de la nada surgió otra vez la figura espantosa. Muchas veces es una sombra de la luz de la calle, cualquier cosa los puede asustar, sobre todo cuando son niños muy imaginativos y también cuando ven muchos programas inadecuados para ellos, aunque sean infantiles, pero que son inadecuados, porque no todos los infantiles son adecuados. Entonces esto les estimula más su imaginación y hace que lo que vieron más lo que ellos le ponen de su cosecha, pues los niños ya hacen toda una serie de historias que no pueden ellos distinguir si va a pasar o no va a pasar realmente. Y esto depende también mucho de la edad. Un miedo se puede convertir en una fobia. Una fobia ya es un trastorno psicológico ya más serio. Podemos prevenir las fobias abordando de manera adecuada los miedos y los temores en la infancia. Pero si ustedes como papás no han superado algún temor o alguna fobia, pues hay un riesgo de que sus hijos les cueste también trabajo superarlo porque todos los miedos son aprendidos, todos.
Y estos son, pues, es un miedo sobrecogedor, irracional, porque no tiene lógica, pero sin embargo la persona lo vive como, pues, como real, muy extraño y enfocado hacia un objeto o una situación muy concreta. Los perros, las alturas, el estar encerrados en un lugar cerrado o entre mucha gente, en fin. La fuerza del temor es muy poderosa y no es capaz de controlarlo la persona y puede incluso paralizarlo. Puede dejar de ir a la escuela, puede dejar de trabajar, puede dejar se puede quedar en una plaza totalmente paralizado. Hablar de las fobias puede empeorarlas, hablar de las preocupaciones normalmente mejora. Hay una idea muy generalizada de que hablándole de lo que el niño tiene que hacer, se le va a quitar, ¿sí? Pero realmente el niño muchas veces no está listo para poder expresar lo que él está sintiendo, ni tampoco hacer que toque al perrito del primo para que se le quite el miedo a los perros, o le voy a comprar un gato para que se le quite el miedo a los gatos. A ver, tú cómprate unas ratas, a ver si se te quita el miedo a las ratas. Pues no, ¿verdad? Los miedos infantiles son una fase pasajera del desarrollo. Hay que tratar de evitar que se conviertan en una fobia. Sí, ya la fobia paraliza, ya hay incluso manifestaciones neurofisiológicas muy marcadas y hay muchos niños que hay fobia escolar, el niño no puede ir a la escuela, el niño no puede salir, en fin, hay muchos tipos de fobias. Sin embargo, cuando estamos hablando de temores o de miedos, pues bueno, forman parte del desarrollo normal, pero pueden continuar y convertirse en un problema cuando se están dando en una fase que no se espera, cuando hay una falta de apoyo para que supere dichos miedos. No hay que ridiculizarlo, no hay que decirle que es un cobarde, que es un ridículo, que cómo se te ocurre, si es una piñata, es un payaso, es un señor el que está dentro, o una botarga, en fin. Para nosotros como adultos es muy fácil racionalizar lo que está bien, lo que está mal, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Pero los niños no pueden hacerlo todavía porque ellos se manejan más a nivel de sentimientos. Cuando el temperamento del niño es muy ansioso y muy sensible, esto tiene que ver con lo que él ya tenía cuando nació, es decir, así nació. El carácter se forma con la influencia del medio, pero el temperamento es innato. Cuando las manifestaciones, ya sea de nuestros propios miedos o de nuestra reacción ante los miedos de nuestros hijos, son exageradas. ¿Cómo se te ocurre? Si tus primos no tienen miedo, si es nada más una arañita, mira, no hace nada, y el niño está totalmente paralizado. Cuando hay acontecimientos estresantes y sobre todo muy repetitivos y muy, muy cerca uno de otro, y cuando los papás obviamente tienen miedos similares. ¿Qué es lo que sugerimos hacer? Pues primero reconocer y aceptar el miedo. Hay que ponerle palabras, hay que decirle al niño, sí, me doy cuenta que tienes miedo, o sea, no lo vamos a ridiculizar. Hay que identificarse con el niño. Seguramente ustedes tuvieron algún miedo a algo. Ninguno me puede decir que no, aunque haya sido leve, aunque lo haya superado fácil. Transmitirle la seguridad de protección, yo aquí voy a estar, ¿sí? El perro no te va a morder porque yo te voy a cuidar, ¿sí? No hay que obligarlo a que se acerque a los perros. A veces hay perros que son muy pequeñitos y aún así muerden. Y aunque no le hagan gran daño al niño, lo mordió. Y para el niño es traumático que lo muerdan. Evitar amenazar con cosas irreales, nada de que pórtate bien o cómete tu sopa porque va a venir el señor del costal y el señor de la basura te va a llevar y el policía te va a llevar y bueno, empezamos a amenazar para que el niño haga las cosas y resulta que al rato el niño presenta mucha inseguridad, muchos miedos porque nos la pasamos amenazándole, pues es como si yo les digo, se va a caer esa pared, cuidado, ese espejo, cuidado, pues no iban a estar a gusto sentados ahí, ¿verdad? Si yo les estoy dice que les va a pasar algo y que les va a pasar algo. Evitar dentro de lo posible, porque sí se da con mucha frecuencia, las películas y los programas atemorizantes. Lo conveniente es que ustedes vean completamente los programas que sus hijos ven. Yo sé que a veces no tenemos tiempo, pero más tiempo van a tener que invertir después para abordar un problema que sentarse con ellos a revisar qué programas están viendo o qué videojuegos están jugando. Porque ahorita las personas que se dedican a vender este tipo de juegos no les interesan los sentimientos de los niños, les interesa vender. Y a los únicos que les interesan los sentimientos de los niños es a ustedes. Los adultos deben tener cuidado al manifestar sus propios temores
Y si hay alguna fobia o algún miedo que verdaderamente les limita a ustedes algún funcionamiento social, personal, familiar, laboral, es mejor buscar una ayuda profesional porque seguramente el niño lo va a tener también. Y pues no se vale que si, es como si yo tengo gripa, no me cuido y se la paso a mi hijo y luego le paso la bronquitis y la pulmonía y por no cuidarme, ¿no? Es igual con los aspectos psicológicos. Si hay algo que no puedo controlar, que no he podido superar, pues para eso están los especialistas, ¿no? Así como les decimos a los niños, cada parte del cuerpo tiene su especialista. El ojo tiene su especialista, la piel tiene su especialista, los niños tienen su especialista. Pues las emociones y los sentimientos tienen su especialista, ¿sí? Que son los psicólogos infantiles y de adultos, escolares y como sea. No obligarlo a que se enfrente a la situación temida. Y funciona mucho, practicar mucho lo que es la relajación y la respiración, ¿sí? Ayudarlos a hacer respiraciones profundas, ¿sí? Les decimos, haz de cuenta que tú tienes un globito y que vamos a inflar el globito para que haga respiración abdominal, porque cuando estamos ansiosos la respiración es torácica totalmente y eso hace que nos agitemos más, pero de hecho los bebés respiran abdominalmente, ¿sí? Ellos todavía no se tensan tanto como nosotros y hay que enseñarlos a llevar el aire hacia el abdomen, como si se inflara un globo, y eso lo pueden hacer antes de que se duerman. Siempre enseñarlos a que se relajen, a que suelten su cuerpo, chequenle su relajación para que ellos tengan esa experiencia de un cuerpo relajado, porque hay niños que se duermen tensos por los miedos que tienen y no saben cómo relajarse, no saben cómo controlarlo. Primero que nada, si ustedes les dan la seguridad, eso va a ser lo más importante. Si no los ridiculizan, si están con ellos, si no los obligan a participar tienes que hablar en público porque tus primos lo están haciendo, o súbete a bailar con el payaso cuando el niño no quiere, o lo hacemos sentir mal porque no quiso hacerlo, eso va a empezar a generar en el niño temor a participar socialmente. Entonces muchos niños tienen su tiempo, tienen su momento, tienen su espacio, y hay situaciones en las que no los podemos obligar, ¿sí? No hay que ignorar el miedo ni reaccionar excesivamente, o sea, tampoco nos vamos a ir a los extremos. No, hay mamás que me dicen, no, yo lo que hago es mejor no le hago caso. No, tampoco, ¿sí? Tampoco es extremo. No necesita protección contra los monstruos, sino comprensión de sus sentimientos. La tranquilidad, la firmeza y el afecto son garantías de protección. Yo sé que a veces es difícil ver que si nuestro hijo está en pánico, nosotros podamos estar muy tranquilos. Pero es algo que podemos ejercitar, que podemos ir trabajando poco a poco, porque el niño depende de nosotros. Es más fácil que nosotros comprendamos al niño porque ya fuimos niños, a que obliguemos al niño a que nos comprenda a nosotros cuando él nunca ha sido adulto, ¿verdad? Responder con ecuanimidad y calma. Y la seguridad del niño se sustenta en diversos factores. La presencia física, el tono de la voz, ¿cómo se lo digo? Porque si hablamos demasiado rápido, precipitadamente, se nos atropellan las palabras, respiramos más rápido, eso genera, en el niño le transmitimos mucho más ansiedad, porque eso es lo que hacemos cuando estamos ansiosos, ¿sí o no? Cuando estamos tranquilos hablamos más despacio, en un tono de voz más suave, podemos hacer un contacto visual, un contacto físico, la presencia, yo aquí estoy, aquí me voy a quedar contigo. No crean que si se quedan un rato más con ellos en la noche van a tener ahí una cadena que nunca los va a dejar separarse de la cama de sus hijos, porque a veces eso es lo que nos da miedo, que el niño no nos deje ser libres después. No sucede así, el niño requiere de esa dosis de presencia, de esa dosis de tranquilidad, que diga, ay, mi papá está aquí, y eso lo induce a un sueño tranquilo, a un sueño profundo. Si acostumbran el cuento, la bendición, estar un ratito con ellos antes de acostarse, es algo que favorece mucho a que los temores que sobre todo en los niños preescolares se dan más frecuentemente en la noche, ¿no? Manifestados más que nada o que no se quieren dormir en su cuarto, o que no quieren que apagues la luz, o porque tengo miedo y no saben a qué, o ya apagaste la luz y ya se durmieron y se despiertan llorando, que es de lo más frecuente que hay. Pues les agradecemos mucho su participación y los esperamos en la siguiente conferencia. Y bien, de esta manera finalizamos con la conferencia de hoy, un tema que sin duda ayudará a mejorar las diferentes situaciones que se presentan con sus hijos. Nos despedimos enfatizando nuestro lema:
primero es el niño y después también. Cuídense mucho.